haces. Cuando comenzamos algo nuevo, a un proyecto nuevo, a una actividad nueva, lo que sea, es muy probable que nos sintamos emocionados, entusiasmados, inspirados y, bueno, sinceramente creo que es lo más lógico, ¿no? Es más, me preocuparía si estás por empezar algo nuevo en tu vida y no tenés ningún tipo de ganas al principio, que es cuando más cuesta o cuando más tenés que agarrar el hábito todavía, ¿no? Por ende, es muy probable que te den ganas de, cuando estás a punto de empezarlo, o sea, ni siquiera cuando ya arrancaste, es muy probable que te den ganas de contarle a todo el mundo, de contarle a tu familia, contarle a tus amigos, a tu pareja, lo que sea, de que estás súper entusiasmado y que estás por empezar X actividad. Y no te culpo, los seres humanos necesitamos siempre cierto grado de aprobación y de apoyo, y no es una cuestión meramente narcisista ni nada de eso. Pero sí, hay un pero acá. Contar demasiado sobre tu proyecto o sobre tu nueva actividad puede ser muy contraproducente. Vamos a ver por qué. Bueno, arrancamos con lo primero. A ver, el solo hecho de hacer algo público, algo tuyo personal, que aún está, podemos decirlo así, verde, ya automáticamente nos pone una presión extra, como digo, automáticamente. Es decir, si ya era suficiente carga tener que cumplir con nosotros mismos, nos pusimos, por ejemplo, la meta de empezar el gimnasio. Si ya tengo que cumplir conmigo mismo con el hecho de que el lunes empiezo el gimnasio, si ya le conté a 3 amigos, a mi pareja y a mi familia de que el lunes empiezo el gimnasio, ya mi mente ya está generando otro tipo de presión externa, como si no tuviese suficiente con la propia presión que nos ponemos nosotros, ¿no? Entonces se crea esta sensación como que le tenemos que rendir cuentas a las otras personas, o por lo menos es lo que nuestra mente cree, ¿no? Pero bueno, lamentablemente eso ya es suficiente en muchos casos para empezar a comernos la cabeza, ¿no? Por otra parte, es muy necesario aclarar acá que el feedback, lo que nosotros conocemos como feedback, esa retroacción que nos dan muchas veces las otras personas cuando les comentamos algo personal, es súper importante. Pero, como siempre, hay que saber filtrarlo. De entrada, vamos a dejar de lado a los comentarios negativos sin ningún tipo de ánimo constructivo, los famosos haters, de quienes hablaremos en otra ocasión, y vamos a concentrarnos en el feedback que, como siempre digo, según mi experiencia, yo recomiendo, o por lo menos el que a mí más me ha servido, que es lo que yo le llamo un feedback preciso. ¿En qué consiste esto? Básicamente, cuando estemos por arrancar alguna actividad y realmente creamos que nos vendría muy bien una segunda opinión, una tercera opinión, una mano, como no, o sea, es decir, una ayuda bastante concreta, justamente vamos a tratar de buscar a esa persona adecuada, que según mi experiencia, como digo, es una combinación siempre de dos cosas: confianza y ayuda real, por así decirlo. Vamos a explicar un poquito más esto. Si yo quisiese, por ejemplo, empezar el gimnasio, en vez de contarle a todos mis amigos y a toda mi familia mi idea de empezar el gimnasio, preferiría acercarme a un amigo en específico que cumple con esos dos requisitos. Es de mucha confianza para mí, es de mis mejores amigos, y encima él sabe mucho sobre el tema del gimnasio, del deporte, etc. Y entonces sé que puede ayudarme. Entonces yo sé que consultándole a él puedo resultar totalmente beneficiado yo de esa ayuda sin que el mensaje se vaya por los 4 vientos. Más ejemplos, obviamente siempre desde mi experiencia. Recuerdo que cuando estaba por lanzar mi primer podcast, me acuerdo que lo hablé con bastante pocas personas, porque ya había tenido otras experiencias por ahí de contar a todo el mundo y de que los proyectos al final no se dieran y quedé con esa presión encima. Así que me acuerdo que consulté con 3 o 4 amigos, con 2 amigos y con 2 familiares sobre este podcast. Y cuando después lancé la primera edición de Proyecto Conversa, recuerdo que lo había comentado solamente con uno de mis mejores amigos porque quería justo una opinión muy precisa. Como les digo siempre, esto es un caso mío particular, un caso muy personal. Ahora, esto significa que tienen que hacer lo mismo que yo, que tienen que tener esta idea un poco de cerrarse, tienen que ser más abiertos. Bueno, como siempre, depende. Siempre va a depender en este tipo de casos cómo seamos nosotros, el tipo de proyectos que estemos encarando, cuánta ayuda necesitemos, cuán cocinado tengamos el asunto nosotros mismos, porque en algunos casos vamos a necesitar más y en otros casos vamos a necesitar menos ayuda. Pero bueno, como siempre digo, hay que analizar realmente lo que queremos hacer, pero lo que yo sí hago un fuerte hincapié es en realmente, si no es muy necesario, no contárselo a todo el mundo, porque esta carga con lo que vamos a tener encima después realmente no nos va a ayudar para nada en los momentos más difíciles de nuestro proyecto.
En conclusión, para ya ir cerrando en este episodio un poquito por ahí más corto de lo normal, mi único consejo realmente acá es: no hace falta gritarle a los cuatro vientos todos nuestros proyectos, nuestros sueños. Lo que realmente hay que ponerse a hacer es ponerse a trabajar. Te prometo que realmente si te pones a hacer lo que tenés que hacer, eventualmente la gente se va a enterar. Eventualmente la gente te va a ver más en forma si tu actividad era el gimnasio, si comenzaste a meditar, a leer, te convertiste en vegetariano. Es decir, cualquier actividad nueva, si vos la haces con constancia y con trabajo, eventualmente la gente se va a enterar y vas a ver esos resultados, a fin de cuentas, sin necesidad de ponerte esa presión desde el principio, que ya suficiente tenemos con nuestra propia cabeza. Así que eso, deja de interesarte por quién sabe tus cosas y anda a realizar el trabajo. Muchas gracias por haber visto este episodio, esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Si les gustó, ya saben, pueden dejar un comentario, un me gusta, compartirlo, mandarnos su feedback, que eso nos ayuda un montón a seguir haciendo crecer este proyecto. Así que bueno, sin más, nos vemos la próxima, cuídense mucho, chau chau.